Sí, lo que pasa que en el 2 explica, en el 2 amplifica, sí. Es lo mismo que capítulo 10 de Génesis, que vienen las naciones, y en el 11 viene cómo se dio la dispersión, por qué se crearon esas naciones. Ajá. Sí, ¿algo más? ¿No? ¿Todo muy claro en sus vidas? Sí, sí, Pepe. En 1 Reyes 14:10 le dicen a Jeroboam que Dios dice que va a destruir todo, hijos, etc. Sí. Pero en el 20 del mismo capítulo dice que reinó Nabat, su hijo. Sí, lo que pasa es que es hasta cierta... era hasta, no me acuerdo hasta qué generación. Pero habla de su hijo. Sí, ¿dónde estás? En el 14 de 1 de Reyes 20. Sí. Sí, exactamente. Se dice que el cuello a todos es en el 10. Y en el 20 que es muy reinoso. Sí. Sí, no sé hasta qué generación fue el linaje de este Jeroboam. Ahí voy, ¿eh? Sí, está en 15:25. Dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Basa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo mató, y reinó en su lugar. Ajá. Entonces, en la siguiente generación ya se exterminó el reinado de Jeroboam. ¿Sí, Pepe? Bueno, ¿algo más? Sí, sí, Meñi. En Génesis dice que no, bueno, que es hijo de Caín, descendiente de Caín, y luego más adelante un descendiente de los hijos de Noé también señala que tuvo Enoch, o sea, ¿es el mismo Enoch? No, sí, son distintos. ¿Cuál es el Enoch? Bueno, el de Noé. El de Noé. Es el abuelo, ¿no? Es el abuelo de Noé, sí. Yo intenté ver Noé y no lo logré. ¿Alguien vio Noé? ¿Y sí lo lograron? O sea, los nefilim de piedra, si dices, Dios va a destruir al mundo, pero va a dejar vivos a los inocentes. Dice, ¿a quién? A los animales, ¿no? O sea, la versión Greenpeace de Noé, la versión ambientalista. Bueno, ¿alguien más? Sí. En Mateo 8, donde viene lo de los gadarenos, Sí. cuando se lanzaron los cerdos y que los cuidaban fueron a la ciudad como a contar, ¿por qué cuando los de la ciudad regresaron a ver a Jesús le pidieron que se fuera? ¿Por qué crees? No sé, se espantaron, pues más adelante... Obviamente por un lado están asustados, pero por otro lado es, no te queremos aquí, no nos impongas tus normas. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cerdo era un animal prohibido. Ahí muchos son griegos o mezclados, o judíos y griegos, ¿sí? Es como si Jesús hubiera ido a un planteo de marihuana. ¿Sí me explicó? Y le hubieran dicho los narcos,
sí, está muy bonito tu mensaje y ya curaste a este drogo, pero a hueca. Bueno, ok. Les hago un resumen, ¿ok? Y hoy vamos a ver unos versículos para que puedan hablar de Cristo y algunos ejemplos. Ok, ¿en qué creemos los cristianos? ¿Se acuerdan? Les hice este acrónimo. La D de dirección. Las religiones dicen que tú te salvas, tú eres bueno, tú cumples los sacramentos, vas al Ganges, vas a la Meca, lo que ustedes quieran. El cristiano cree que está perdido y que Dios se hizo carne y lo vino a salvar. Esto sería un ejemplo de cómo vemos nosotros a Dios. Dios descolgándose en medio de nuestra tragedia. Ajá. Por eso cuando los ángeles anuncian la llegada del Mesías, dicen que nos nació, no alguien que venía a aplaudir nuestras buenas obras, sino al contrario, alguien que nos venía a salvar. Alguien llevó el castigo por nuestros pecados. Ajá. Entonces, Jesús hizo, dijeran los hebreos, el sacrificio, la capará, la expiación, tapó nuestras faltas y con esto quitó la deuda que nosotros teníamos frente a Dios y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Creemos la I, que Dios se identifica, Jesús se identifica con Dios, Jesús dice que es Dios, Jesús anda por las calles de Jerusalén diciendo que Él es la luz del mundo, el pan de vida. Ahorita en voz que preguntaba en el sepelio, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Jesús dice antes de que Abraham fuese, ¿se acuerdan? Yo soy. Y le dicen, apenas no tienes ni 40 años y has visto a Abraham. Sí, Abraham me vio y se gozó de que me vio. ¿Ok? Jesús se presenta como el creador. Dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, ¿se acuerdan? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo tuvo un serio problema, el mundo no le conoció. Ok, la A de anticipación, ahorita vamos a ver un ejemplo. No hay ninguna profecía de que iba a venir Mahoma, de que iba a venir Buda, de que iba a venir el que ustedes quieran. Y en cambio hay docenas y docenas de profecías de la llegada del Mesías, cómo iba a vivir, cómo iba a morir, qué iba a hacer, cómo va a regresar, etcétera. Ok, muchas ya se cumplieron, otras todavía no. ¿Se acuerdan del ejemplo que hizo un señor, ya no me acuerdo de su nombre? 8 profecías que las cumpliera una persona de un libro que se escribió a lo largo de, no me acuerdo, 1500 años, 1400 años, por, ¿qué les gusta a ustedes? 20 autores, que hayan sido 30 autores el Antiguo Testamento. Implica 10 a la 17, 48 profecías, 10 a la 157. Esto es como sacarte el melate no sé cuántas veces durante tu vida. ¿Ok? Imposible. Bueno, y luego vimos que, ¿ok? Los cristianos creemos que Jesús resucitó. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces vuestra fe, vana es también nuestra predicación, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se acuerdan que el ángel le dice a las señoras que lo van a buscar? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Ok? Y ahí nos quedamos. Tuve un poco de exaltación, ¿se acuerdan? Ajá, me emocioné mientras predicaba acerca de la resurrección. Bueno, ¿cuál es la última D? Ok, creemos. Los cristianos creemos que no heredas. Luego decimos, fulano nació en cuna cristiana, fulano es cristiano desde que nació. No, nadie nace siendo cristiano. ¿Ok? El establecer una relación con Dios viene de una determinación de la persona. ¿Por qué? Porque el presupuesto del amor es la libertad. Donde no hay libertad no puede haber elección, donde no hay libertad no puede haber amor. ¿Ok? Y yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Dios, ¿para qué pusiste el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Y para qué pusiste el árbol de la vida? Ajá. Y además lo peor es que siempre elegimos mal, ¿sí? O sea, si hubieran elegido el árbol de la vida, se hubieran vuelto eternos, no hubieran jamás muerto, ¿ok? Pero antes de comer del árbol de la vida, los cuates, y no estaba prohibido comer de eso, ¿ok? Dile a una persona que no abra esa puerta, y pues ¿qué puerta va a ir a abrir? ¿Ok? Dile a un niño que no se acerque a esa línea, y es la que va a estar haciéndole así todo el tiempo, ¿ok? Aquí no puedes comer de ese, pero tienes hectáreas y hectáreas de árboles.
¿Dónde estaba Eva cuando es tentada? Ajá, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún, de ningún árbol del huerto, y Dios les había dicho, no puedes comer de ese. ¿Se acuerdan cómo son nuestros hijos? No me dejas hacer nada, no puedes hacer eso, no me dejas ir a ningún lugar, no puedes ir a ese lugar, ¿no? Y entonces el diablo presenta nuestra libertad como toda una prohibición. Con que Dios no te deja hacer nada, si te vuelves cristiano no puedes bailar, o sea, suicídate, ¿sí? O sea, siempre es la restricción. El diablo siempre va a presentar la libertad que Dios nos da como una celda. Pero eso sí, si eres alcohólico, entonces sí eres libre, ¿no? Si eres drogadicto, entonces sí eres libre. Bueno, entonces le contesta a Eva, de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué palabra quitó? Todos. Porque Dios les había dicho, Génesis 2, de todos los árboles del huerto puedes comer, excepto de ese. Y ella ya se sintió en esa prisión. ¿Ok? Y entonces empieza a hacerle caso al diablo. Acuérdense que nosotros siempre pensamos, ¿no se acuerdan de Cantinflas Show? Cuando habla con la serpiente, es la imagen que nos viene a la mente, ¿no? Sí, los que están chavos no les tocó Cantinflas Show. Nosotros, los que tenemos más de 30 años como yo, sí nos tocó Cantinflas Show. Ok, la palabra hebrea nahash quiere decir tres cosas. Quiere decir brillante, quiere decir, o sea, que brilla. Quiere decir engañador y quiere decir también serpiente. De hecho, quiere decir cuatro cosas. También quiere decir interés. Cuando Dios le dice, no cobres interés de tu hermano, dice, no cobres nahash de tu hermano. ¿Ok? Y así son los intereses. Finalmente volteas, ya estás envuelto por la serpiente. Pero bueno, el caso es que acuérdense que hay familiaridad, o sea, no es de que de repente una salamandra le empezó a hablar, ¿sí? O sea, yo creo que cualquier persona que le habla a una salamandra, ¿sí? Está hablando con alguien que conoce, está hablando con un ángel que conoce. El ángel obviamente está difamando a Dios, pero ella se clava y cuando voltea a ver, dice que lo vio que era bueno. Y algo que Dios había dicho que era malo, ella ya lo ve con otros ojos y dice que era bueno para alcanzar sabiduría y agradable a los ojos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿se acuerdan? Y la vanagloria de la vida. Bueno, del otro lado, vayan ustedes a saber dónde, pero en el mismo paraíso está el árbol de la vida. ¿Cuál elegimos? ¿Ok? Ok, dice Jesús, ya se lo saben de memoria. He aquí, observa, mira, eso es lo que quiere decir la expresión. Yo estoy a la puerta, no voy a saltar tu vida, no voy a tumbar la puerta, no tengo la llave maestra. Si tú me quieres abrir, Dios pone dos requisitos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Son dos, porque escuchar la voz de Dios muchas personas lo hacen, ¿eh? Muchas personas lo hacen, escuchan la palabra, en el instante se gozan, dicen esto es la verdad, pero no necesariamente le entregan su vida a Cristo. Entonces dice Jesús, tú tienes que abrir la puerta. ¿Ok? Miren, váyanse al libro de Deuteronomio, capítulo 30, les pongo algunos ejemplos. Miren, las religiones efectivamente se heredan. Tú naces en México, eres católico, naces en Arabia, eres musulmán, naces en China, bueno, pues no sé qué sean esos cuates, budistas, sintoístas, naces en Europa, pues bueno, ya eres ateo, ¿no? A Cristo no lo puedes heredar, desgraciadamente. Y los que somos papás, este es el reto de nuestra vida, ¿eh? El reto de nuestra vida como padres es que nuestros hijos conozcan a Cristo, porque de nada sirve que tengas un hijo arquitecto que construya las nuevas torres gemelas, el tipo más brillante, lleve una vida plena y luego se te vaya al infierno. De nada sirve. Ok, dice, ¿ahí están? ¿Qué les dije? Ok, 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, elige, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios le está diciendo a su pueblo, te estoy poniendo la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero es tu decisión. Y entonces Dios llama a sus testigos, a los cielos y a la tierra. Obviamente esto está hablando en sentido, ¿cómo les diré? Figurado. Está diciendo, ahí está toda la creación como testigo delante de ti, que las cosas no son producto de la casualidad.
Llamo a la creación como testigo de que hoy te estoy dando la oportunidad de tener una vida conmigo o elegir la muerte. ¿Ok? Fíjense ahí mismo, 30:15. Dice, no te hagas, miren, desde el 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Ok? Entonces, la decisión de amar a Dios es al final del día una decisión, es una determinación. Y la Biblia le llama de diversas maneras, le llama el arrepentimiento, le llama la conversión. Y si te convirtieres, dice el libro de Jeremías, yo te restauraré. Le llama más a todos los que le recibieron, el recibir a Dios. ¿Ok? Les pongo otro ejemplo, váyanse al libro de Job, capítulo 33. Miren, no importa cómo le llamen, luego hay unas personas que dicen, es que ustedes dicen que hay que tomar una decisión. Bueno, llámale como quieras, abrirle la puerta a Cristo, recibir a Cristo, arrepentirte, pedirle perdón a Dios, creer. Si tú le preguntaras a Jesús, ¿qué palabra usarías? Jesús diría, cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que le interesa a Dios es que tú dejes de confiar en ti mismo y pongas tu confianza en Él y estés dispuesto a seguirlo. Eso es lo único. Carlos, ¿por qué dices tu descendencia? ¿Mande? ¿Qué dices tú y tu descendencia? Claro, para que ellos le den un testimonio a sus hijos y sus hijos lo vean. Sí, lo que pasa es que si nosotros no le damos un testimonio a nuestra descendencia, olvídense, porque es nuestra responsabilidad como padres darle un buen testimonio a nuestros hijos, enseñarles acerca de Dios. Sí. Por eso Dios le dice también en Deuteronomio, se las vas a enseñar a tu hijo cuando te levantes, cuando vayas por los caminos, cuando regreses. ¿Sí? Dice un salmo que nosotros le tenemos que notificar a nuestros hijos los caminos de Dios. Ese es el más grande reto, ¿eh? Ese es el más grande reto. Y además, olvídense, no solamente le tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de Dios, el reto es que los hagamos profundos. Que no sean superficiales. Los hijos de los cristianos tienen, ¿cómo les diré? Una bendición. Dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Se acuerdan? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces nosotros le podemos dar esa oportunidad a nuestros hijos de no vivir en los caminos que nosotros vivíamos. Porque los amigos son como los botones del elevador, tú los escoges y tú determinas si te llevan para arriba o te llevan para abajo. Yo siempre escogí el sótano, o sea, lo más bajo que me pudieran llevar mis amistades. Pero si tú le puedes dar a un hijo la oportunidad de vivir y no andar en los caminos de pecadores ni que se ande sentando en la silla de los escarnecedores, ¿le estás dando la bendición? Sí. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. No así los malos que son como el polvo. Dice, que arrebata el viento. Ok. Ahí están en Job. Ok, Job capítulo 33. Versículo 27. ¿Ahí están? Sí. Dice, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. ¿Ok? Cuando dice que Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, es una expresión 100% hebrea. Cuando la Biblia habla de que una persona fue sepultada, ¿ok? Está hablando que se fue al infierno. ¿Se acuerdan Jesús, capítulo 16 de Lucas, cuando dice que murió Lázaro y murió el rico? Y dice que el rico, ¿qué? Fue sepultado. ¿Ok? Murió para siempre. Se va a ir al incinerador eterno. ¿Ok? ¿Quién no se va a ir al incinerador eterno? El que dijere, ¿qué? Pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Está hablando de una persona que se arrepintió. Está hablando de una persona que ya no se va a jactar de sus pecados, sino que está dispuesto a volverse de sus malos caminos. Si le hubieras preguntado a Pablo, ¿tú qué palabra hubieras usado? Pablo diría, Shuvah,
que literalmente quiere decir regresar. Regreso. El que se dio la vuelta. ¿Ok? Bueno. Váyanse a la carta a los Romanos y les voy a enseñar, para los que no se lo sepan y para los otros, pues es repaso del ABC, el camino de los romanos. Con estos versículos que les voy a dar, tú le puedes hablar a cualquier persona de Cristo. Y ahorita les voy a decir por qué te tienes que hablar de Cristo. Y son varias las razones. A los que les gusta ir al gimnasio, testificar es como hacer ejercicio, es como ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque es poner tu fe en acción, ¿ok? Y acordarte de los versículos, ¿sí? Es como la gimnasia espiritual. De nada sirve saber la Biblia si no vamos a transmitir. ¿Ok? Bueno, entonces los que traigan pluma, plumón, ¿sí? 3:10, todos están en el libro de los Romanos para que les sea fácil. Cuando estamos empezando a testificar, cuando tenemos poquito en la fe, siempre está uno así. Ay, ¿dónde era? ¿Dónde era? Y luego te acuerdas de que era en la columna izquierda arriba y ahí estás. Ajá. Hoy ya tenemos más tecnología, hoy si tienes la Biblia en el teléfono, pues buscas la palabra. ¿Ok? Pero imagínate que le estás hablando a alguien de Cristo y le dices, espérame. ¿Sí? Esto es como si te están quitando la muela del juicio y el dentista de repente, ¿qué había que hacer? Y te deja ahí las pinzas metidas, espérame. Y se va a consultar el manual, ¿qué era lo que...? ¿Sí? Y tú ahí desmayándote, ¿ok? Esto es como el ABC. Además de que cuando tú hablas con una persona, tienes que más o menos indagar por dónde anda. ¿Sí me explico? Para que le sepas qué decir. Imagínate que tú llegas a una persona y le dices, oye, no sé, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de mi estudio de Biblia. ¡Ay, qué interesante! Y se te queda viendo y tú dices, ¿qué le digo, no? Sí, es súper interesante. Cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Es una pregunta para indagar. ¿Sí me explicó? Pues al panteón. Sí, al panteón, sí te entiendo. Bueno, pero tu alma, yo no tengo alma. Ah, ok, te está diciendo que es ateo. Ok, entonces tú haces, ok, este tipo es ateo, ya los entré de que es ateo. Ok, o te dice, ¿de dónde vienes? De tu estudio de Biblia. Qué interesante. Sí, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Pues al cielo. ¿Por qué? Pues soy bueno. Bueno, ya lo ubicaste. El cuate cree que se va a salvar por sus obras. ¿Ok? O te dice, me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque rezo el rosario todos los días. Ok, este tipo es religioso. Entonces ya vas adaptando. Los versículos que les voy a dar es para cualquiera, para el ateo, para el religioso, para lo que ustedes quieran. Pero no dejen de leer la Biblia todos los días por dos razones. Número uno, su comunión con Dios. Número dos, para que tengan las herramientas. Si te encuentras con un ateo y te dice, no, yo no creo en Dios, yo ni alma tengo, yo voy a morir como perro, y ahí se acabó todo, ¿qué le dirías? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Qué le dices a un ateo? Digo, pues ni modo, Dios te bendiga, cómprate un Copperton para el infierno, mijo. Dios nos dio alma eterna. ¿Mandé? Dios nos dio alma eterna. O sea, somos eternos. Bueno, ¿esa es tu opinión? Eclesiastés 3 lo dice. Eternidad, incluso eternidad de los corazones. No, pero ahí ya es too late, o sea, ya, Manji, ya. Por eso, pero... Acuérdense que después de la muerte no hay incrédulos, ¿eh? Entonces, yo diría, chica, no pobre. El pobre Nietzsche, dicen. ¿La creación? Sí, al ateo le dices, mira, aquí están todas estas profecías, ¿ok? No, en realidad nadie. Por eso están las profecías, para que no nos fuéramos a equivocar y para dar una evidencia. Sí, la creación, exactamente. Las profecías, mira, aquí decía que iban a ser en Belén, ¿ok? Entonces se quita este obstáculo de que yo no creo, bueno, ahora es no quiero, ¿ok? Bueno, entonces, se los dejo para que lo mediten, pero
no hay otra forma de aprender a hablar de Cristo más que haciéndolo. Y no va a faltar el cuate que te diga una frase que digas, hijo, para esa no estaba yo preparado. ¿Ok? Pero no hay otra forma. Y acuérdense que Jesús invitó a sus discípulos a que fueran pescadores de hombres. Y pescar no es fácil. Los seres humanos somos de lo más escurridizo. Y acuérdense, todos los seres humanos cuando escuchan la voz de Dios, igual que Adán, a esconderse. Pues todo el mundo en el fondo todos tenemos conciencia. Y todos sabemos que traemos bronca con el Señor de arriba, ¿no? Y el hombre no busca a Dios como el ratero no está buscando un shadow con judiciales. O sea, no, sabemos que tenemos bronca con Él muy en el fondo. ¿Ok? Bueno, ok, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Ok? Si una persona te dice, échame tu rollo, a ver, quiero escuchar qué es lo que tú dices. Bueno, te vas a Romanos 3:10 y le dices, mira, no hay justo ni aún uno. Y le puedes seguir leyendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, bla, bla, bla. Pero con que le enseñes Romanos 3:10, mira, no hay justo ni aún uno. ¿Lo entiendes? Ni la Madre Teresa, ni Gandhi, ni el Dalai Lama, ni nadie. La Biblia dice que no hay uno solo. ¿Se acuerdan que un día un joven rico se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, haciendo que heredaré la vida eterna? Y Jesús, como buen rabino, se voltea y le hace una pregunta. ¿Se acuerdan qué le preguntó? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios. Ok, Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y se lo pueden leer desde la última frase del 22, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es un problema. Dios está de un lado y tú estás del otro. Y esa zanja no se cubre con tus buenas obras, ¿ok? Estás separado de Dios y Dios está muy alto. Ok, de ahí te brincas a Romanos 6:23. Y aquí sigues con malas noticias hasta la mitad. Y después de la mitad vienen las buenas noticias. Ok. Ahí están 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia, el salario de nuestros pecados es la muerte. Y no significa nada más que nos vamos a morir. Habla de la muerte espiritual. Ok, si quieren pónganle ahí un paréntesis y váyanse y pónganle Apocalipsis 21:8. No es que con que ustedes se acuerden de los versículos de Romanos, ya la hicimos. Ok, pero cuando habla de la muerte, pues finalmente todos nos vamos a morir. Sí, pero no está hablando de nada más de morir, te está hablando de la segunda muerte. El incrédulo muere desgraciadamente 2 veces, primero su cuerpo y luego su alma. Ahí está 21:8. Este es un versículo, úsese en caso de emergencia, pero úsese si es necesario. Les recomiendo que no abran con porque los oídos del otro puede que se cierren, ¿ok? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice que la paga del pecado es muerte, está hablando de esta muerte, no de irte al petate, no de irte al panteón. ¿Ok? Bueno, regrésense a Romanos 6:23. Pero luego vienen las buenas noticias. Lo que pasa es que para que una persona entienda las buenas noticias, primero tiene que entender las malas. Si tú le dices a una persona, Dios te ama, igual te dice, sí lo entiendo. Bueno, Dios te amó al grado que te quiso salvar del infierno. A ver, barajéme esa más despacio, porque esa sí no te la creo. ¿Ok? Entonces dice, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, más sin acento, ¿ok? Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces ya le dijiste Romanos 3:10, mira, no hay justo ni aun uno. No hay diferencia por cuanto todos pecaron, todos estamos separados de la gloria de Dios y esa separación implica la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Ok, pero aquí vienen las buenas noticias.
Pero el regalo de Dios, lo que Dios te quiere dar, es la vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a pensar que es papita con el que hablaste, ¿ok? Era un cuate que anda desesperado buscando a Dios. Te dice, ok, sí, necesito eso, ¿qué hago? Ok, te vas a Romanos 10:9. Ahí están. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que la persona tiene que hacer. Tiene que creer y tiene que confesar. Si creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca, número 1, que Jesús es el Señor, o sea, la persona tiene que sujetarse al señorío de Cristo. No quiere decir que la persona le va a cambiar la vida inmediatamente. En el momento de la conversión va a ser una nueva criatura. Pero la santificación va a ser un proceso. Pero la persona tiene que estar dispuesta a seguir a Cristo. Si una persona no quiere seguir a Cristo y quiere comprarse un seguro contra el infierno, no sirve. La persona tiene que confesar que el nuevo Señor en su vida es Jesús. Tiene que entender que va a pasar de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios. La persona tiene que entender que su vida no puede seguir siendo igual. Y ahí es donde la gente se atora. Porque muchas veces sí, efectivamente, queremos conocer a Dios, nos atrae la Biblia, pero no queremos que nuestra vida cambie. Y Dios dice, no, se puede. ¿Por qué? Por el simple hecho de que te amo y no te puedo dejar vivir igual. Esto es como ver a tu hijo que se mete el cable a la boca y permitírselo. O sea, Dios no nos va a dejar llevar la misma vida. ¿Por qué? Porque nos ama. Cuando yo tenía 13 años, estaba yo en una banca ahí en la escuela y se me acerca una niña con Biblia en mano. Y entonces me dice, ¿te puedo hablar de Dios? O sea, imagínate, se te acerca una persona con Biblia en mano y te pregunta si te puedo hablar de Dios. Se me hizo el planteamiento de lo más extraño y la escuché por curiosidad. Y entonces ahí se sentó y sacó la Biblia y... Pero lo que era curiosidad empezó a convertirse en interés porque lo que me leía me empezó a atraer. Me dice, ¿te gustaría volver a escuchar de esto? Dije, sí. Órale, nos vemos el sábado y te sigo diciendo. Entonces, ahí estábamos en el portón. Y entonces yo le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Y me dice, te tienes que arrepentir y le tienes que pedir a Dios perdón por tus pecados. Lo cual se me hizo bastante sensato. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces nos vamos a su bocho a orar. Yo la veo que ella baja la cabeza, pues yo también, cual perico, pues también la imito, bajo la cabeza. Y entonces ella empieza a orar y dice, Dios, yo te pido perdón por todos mis pecados. Lo cual se me hizo bastante honesto, ¿no? Y sensato. Yo le dije, Dios, yo te pido perdón por todos mis pecados. Y luego ella dice, yo te entrego mi vida. Y yo no dije eso. Yo dije, ¿cómo que yo le voy a entregar mi vida a alguien? O sea, ¿por qué alguien tiene que vivir la vida por mí? Ajá, imagínense el topo diciendo, pues si yo manejo perfectamente, ¿no? Y Dios diciendo, no, estás ciego, o sea, no puedes manejar. Y te estrellas en cada esquina, ya te debiste de haber dado cuenta, ¿no has visto tus cervicales? Las traes hechas pedazos. Sí. Entonces, a mí se me hizo esto, el planteamiento ridículo, porque yo le voy a entregar mi vida a alguien más. A los 22 años, yo no aguantaba mi vida. Y no crean que no me andaba yo, tampoco era T por 8, en las calles, ni traía yo piquetes de que ya me metía yo heroína. No. Estudiaba en la Libre, tenía buen promedio, trabajaba en un buen despacho. En mi casa mi mamá había recibido a Dios y todo había cambiado. Y a los 22 años era yo un manojo de supersticiones y de nervios. Y ahí sí fue de Dios, lo que tengas que hacer, ya no me importa, ya no aguanto mi vida. Ok. Entonces la persona tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y tiene que creer en la resurrección, tiene que creer que Dios lo levantó de los muertos, que Cristo pagó por sus faltas y se levantó al tercer día. Ok, y de ahí te lo llevas a Romanos 10:13. Le dices, esto es lo que tienes que hacer, ¿lo quieres hacer? Esto puede ser en la fila del banco, en el restaurante, en el Starbucks, donde quieran.
¿Ok? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y si le dices, ¿quieres invocar el nombre del Señor? Lo llevas a orar. Le dices, ¿quieres orar? ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Sí? De ahí te puedes ir a Apocalipsis 3:20. Es fácil que te acuerdes porque es el de hasta la derecha, ¿se acuerdan? Es hasta el final. Y les pongo nada más otro ejemplo. A ver, váyanse al Salmo 51. Tú hablas con una persona y la persona realmente está quebrantada. Estos de Romanos, ténganlos ahí subrayaditos y son los de cajón. Si alguien te dice, ¿tú en qué crees? Mira, te lo voy a enseñar. Te enseño Romanos 3:10, 3:23, 6:23, 10:9 y 10:13. Eso es lo que yo creo en 5 párrafos. Esto es lo que yo entiendo, esto es lo que creo, esto es lo que creemos los cristianos. Que no hay justo ni a un uno, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok, ¿se acuerdan? David desgracia su vida jamás fue igual después del terrible capítulo 11 de Segunda de Samuel. Dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, la humanidad siempre se ha estado matando. Y les hago un paréntesis, si hoy ustedes se preguntaran, Dios, ¿en qué tiempo estamos? Lo más probable es que Dios les dijera en 2 de Samuel 11:1, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. El mundo se está preparando para la guerra y todo el mundo lo sabemos. Y ahora que todos los días te enteras del ébola, etcétera, vienen a la mente esas palabras de Jesús de Mateo 24, y habrá pestes. Y miren, hace años todo el mundo nos cortábamos las venas con el SIDA estaba avanzando a pasos apresurados. Pero finalmente una enfermedad que te puedes tardar en morir 20 años, está el retrovirus, etcétera. Hoy el pobre cuate se va a morir en 30 días. Y una muerte así, además apocalipticoide, saliéndole sangre por los ojos, por los oídos, el cuate podrido, y si lo tocas, si te sientas donde hizo poporrochas él, y además el mundo ya en el Medio Oriente, listo para la guerra. Los rusos sabiendo que, bueno, pues ni modo, nos vamos a tener que dar de trancazos, o es ya sucumbir. Los judíos rodeados, Irak en una guerra espantosa, los sirios en una guerra espantosa, todo el norte de África caótico después de los cambios de poder, y el mundo listo para la última, ¿sí? Para la última antes de que empiece la tribulación. Bueno, se los digo porque me acordé de este versículo en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Cuando los reyes salían a la guerra, el rey vivía hasta arriba en Jerusalén, le hace David. Y él podía ver hacia los terrados de los demás, él podía ver hacia los techos de las otras casas. David tenía que haber estado en la guerra, pero él se queda. Y resulta que Betsabé se está bañando en el techo de su casa, donde sabe que la puede ver el rey, pero como es guerra y el rey no está, su marido era general, ¿se acuerdan? Urías, ella se está bañando en el techo de su casa. Y David ha de haber dicho, hijo, cámara, ojalá nunca me hubiera ido a la guerra, es puro taco de ojo. Ajá. ¿Por qué? Porque las mujeres nunca están pensando que hay un cuate allá arriba viendo desde la ventana, sino que el cuate debería estar donde debería de estar. Pero David no está donde tiene que estar. ¿Se acuerdan que la codicia? Y manda a preguntar. Los hombres de David son sus supergenerales. Bueno, los generales están en la guerra, pero los de la guardia real del castillo, de la casa, es así de... Sí, porque si no iban a estar todos... Es así de... Es la esposa de Urías. Y tú fuiste el que nos enseñó a ser íntegros. Me vale, tráiganla. Se acuesta con ella y la embaraza. Le manda a decir, estoy encinta. Manda a traer a Urías del campo de batalla, están dando de trancazos en el norte con los amonitas. Y le dice, vete a tu casa, tápame el milagrito. Digo, no, eso no lo dije, vete a tu casa y pasa tiempo con tu esposa. Y él le dice, ¿cómo voy a pasar tiempo con mi mujer si todos los otros generales están matando allá a la intemperie? Y entonces al otro día le pone un cohete, ¿se acuerdan? Y el Urías está ahogado de borracho, pero no pierde su integridad. Y le avisan al otro día a David, no fue a su casa.
Obviamente esto es el chisme, ¿sí? Esto es como Bill Clinton con Mónica Lewinsky, todo el mundo lo sabe, ¿sí? Porque acuérdense, o sea, para tocar a Bill Clinton es molesten al licenciado, ¿sí? Aquí es todo el chisme, imagínense, en el palacio, el gran hombre de Dios ha cometido este pecado. Bueno, finalmente ¿se acuerdan? Le escribe una carta en donde lo manda a matar, y Urías es tan íntegro que no va revisando la carta en el camino, llega y se la da a Joab, que es un tipo que arrastra el colmillo al grado que se ríe y levanta toda esta alfombra, y cuando Joab lo ve, pareces venado, mi gran Urías, ¿sí? Con que todo el chisme es real, ¿a poco David? Y cuando están cerca del muro, lo abandonan y se echan para atrás. Pero David se la vivía leyendo la Biblia todos los días y discurriendo acerca de la Biblia. David tiene hasta el libro de Jueces, máximo hasta Ruth. David tiene poquitos libros de la Biblia. Pero en el libro de Jueces hay un pasaje en donde un rey, Abimelech, se acerca demasiado a un muro y le avientan un piedrón y lo matan. Entonces los judíos, con base en ese pasaje, no se acercaban a los muros cuando batallaban. Pero aquí, para matar a Urías, se tuvieron que acercar al muro y mueren varios soldados en la matanza. Y entonces le dice Joab al mensajero, ve y dile a David que nos acercamos muchísimo al muro. Y el tipo se va a enchilar, se va a poner histérico, porque así es, y nos va a regañar que por qué no seguimos la palabra de Dios, que por qué no seguimos la Biblia. Pero cuando el cuate se enchila y te empieza a regañar, le dices, también murió Urías. Y entonces ahí va el mensajero y llega con David y le dice, Señor, fíjese que nos acercamos muchísimo a la pared. Obviamente a David lo único que le importa es que haya muerto Urías. Y unos flecheros pues, nos hirieron a varios de los hombres. Y el otro está así. Pero también murió Urías. Bueno, está bien. Y empieza David deja la Biblia a un lado y empieza con los dichos, el ayúdate que yo te ayudaré, árbol que crece torcido, no has de beber, ya saben, se convierte en una especie de chanfle don David, ¿no? Y entonces le dice, dile que refuerce, a veces la batalla favorece a unos, a veces a otros. Le manda a decir a Betsabé, oye, pues ya murió tu marido, ya eres viuda, ahora sí ya vente para acá. Ya legalmente ya me puedo casar contigo, y efectivamente trae a la quelite a la casa. Nace el hijo y David él luego lo va a escribir en el Salmo 32, no está encantado, pero cree que ya la libró. Y se acuerdan, la burra siempre te alcanza. Y ahí volteaba a ver y él querría más, pero el burro siempre, tarde o temprano, es como la fábula de la tortuga y la liebre, siempre, nunca incansable. Y en este sentido de la dirección en donde Dios toma siempre la iniciativa, dice que Dios envió a Natán. Jehová envió. Y entonces llega Natán, ¿se acuerdan? Le cuenta la parábola del cuate que tiene 100 ovejas, el otro tiene una corderita que come de su mano, duerme en su seno, es la mascota de la casa. Viene un viajero y el ganadero de las 100 le roba su corderita al otro, la cocina y se la da al viajero, y le pregunta Natán a David, ¿qué merece ese hombre? Ese hombre merece la muerte. Y dices, David, bájale, o sea, mató un animal, tampoco nos emocionemos. Ese hombre merece la muerte y pagar 4 tantos más. Porque la ley establecía el delito de abigeato y tenías que pagar 4 tantos más por oveja robada. Y entonces Natán le dice, David, ¿se acuerdan? Ese hombre eres tú. Y entonces David escribe el Salmo 51. Ahí están. Dice, el título arrepentimiento y plegaria, eso es cortesía de las Sociedades Bíblicas Unidas, pero el título de abajo sí es de la Biblia. Dice al músico principal, porque esto se tenía que cantar. Gracias a Dios ya se dejó de escribir la Biblia. Imagínate que haya un himno sobre tus pecados, ¿ok? Bueno, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y le dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Por qué? ¿Por qué escribe eso David? Porque el adulterio y el homicidio eran 2 delitos que se castigaban con la muerte.
el abigeato con 4 tantos más. Cuando él dice ese hombre merece pagar 4 tantos más, está haciendo algo que los reyes hacían todos los días, dictaban sentencia con base en la ley. Por eso es que David le dice, tiene que pagarlo 4 veces, pero se pasó, es un desgraciado. Y es más, David dice, porque no tuvo misericordia. Y Natán le dice, hablando en nombre de Dios, le dice Natán, te di el reino, lo quité de la casa de Saúl y te lo di a ti. Todo lo que querías, tenías, David. Y le dice Dios, y si aún te hubiera faltado, te hubiera añadido más, porque no soy pichicato. David le pide a Dios que le tenga piedad, porque conforme a la ley, él merece la muerte, igual que todos. Por eso es que David no apela a la justicia de Dios, porque si apelamos a la justicia de Dios nos va a freír, nos va a mandar al infierno. David le dice a Dios, tenme piedad conforme a tu misericordia. Por favor, tenme piedad conforme a la multitud de tus piedades. Luego le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si hablas con una persona que está quebrantada, que quiere conocer a Dios, dile, esto es lo que le tienes que decir. Pídele a Dios que no te trate como mereces. Porque la ley te condena. La ley dice, no mientas, todos hemos mentido. No robes, todos hemos robado. No codicies, todos hemos codiciado. La ley nos condena. Así como la ley condenaba a David y él mismo se dicta sentencia, la muerte y 4 tantos más. La ley nos condena a todos. Dile esto a Dios, apela a su misericordia, a sus piedades. Pídele que borre tus pecados, que te lave de esa maldad con la que naciste. Fíjense, y esto no lo va a tomar David como pretexto, Versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que su mamá era mala, Los salmos llaman a la mamá de David sierva de Dios. Lo que pasa es que David está diciendo, heredé la naturaleza corrupta de mis padres. ¿Alguien le tuvo que enseñar a sus hijos a hacer berrinche? Cuando yo veo a mis hijos hacer berrinche, digo, ¿son igualitos a su mamá? No. Ahí ahora sí entró mi mujer al estudio. No, son como yo. No tienes que enseñarle a hacer berrinche al niño. Ya lo trae. Nacemos podridos. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué vamos a salir a ganar las almas? Les cuento esta historia. Jesús anda caminando ahí con sus estudiantes, con sus discípulos, y se le acerca un abogado, un escriba, ¿no? Alguien que conocía la ley, y le dice, maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿se acuerdan? Como buen rabino, con otra pregunta. ¿Cómo lees? ¿Qué lees? Y entonces él le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le cita un pasaje de Deuteronomio y otro de Levítico. Y entonces Jesús le dice, ve y haz eso. O sea, le dice, contestaste bien. Jesús le contesta con otro versículo de la Biblia, haz esto y vivirás. La Biblia literalmente decía en la ley, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Vas a tener vida, la ley te da vida. Largura de vida y años de vida y paz te aumentarán, le decía Salomón a su hijo. Si tú caminas en los caminos de Dios, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vas a vivir para siempre, no te vas a morir como Heath Ledger de un pasón. Y entonces le pregunta el abogado, ¿quién es mi prójimo? Porque lo discutían los judíos, ¿se acuerdan? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién le puedo hacer bien? Ellos decían que había ciertas personas que eran aborrecibles a las que no les tenías que hacer bien, y otros discutían, no, toda la humanidad. Había un señor que llega un día un gentil y le pregunta a un conservador judío que se llamaba Shammai y le dice, explícame todo lo que tú crees mientras estoy parado en una pierna y me vuelvo judío. Y el otro cuate lo regaña y lo larga. Y luego va con un judío, vamos a llamarle liberal, amoroso, y le dice, mientras estoy en un pie, se llamaba Hillel,
Le dice, señor Hillel, mientras estoy en un pie, explíqueme en qué consiste su creencia y me vuelvo judío. Y le dice, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, lo demás es comentario. Entonces Jesús le dice, un hombre iba de Jerusalén a Jericó, este es el camino. Este es el camino, lleno de cuevas y lleno de ¿qué? Claro. ¿Cruzarías en traje de baño hoy el Ajusco? Ok, es lo mismo, era un sitio súper violento. Además de que era el camino que transitaban los sacerdotes que tenían sus casas de campo en Jericó. Jericó era un oasis. Entonces, cuando no andaban chambeando, se la vivían allá, hagan de cuenta La Joya en San Diego, ¿sí? Eran los ricachones. Y obviamente, pues había lana. Y entonces dice Jesús, un hombre iba de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron, le pusieron una golpiza y con truco les dice, y lo dejaron medio muerto. Y entonces dice que pasó un sacerdote y siguió de largo. Y luego pasó un levita y siguió de largo. ¿Por qué creen que siguió de largo? ¿Son mala onda? Miren, siempre lo leemos y decimos, ¡ah, malditos! Ok, tuviste que ir a Cabeza de Juárez a sacar tu coche del corralón y saliste a las 11 de la noche, vienes regresando de Ciudad Neza y ves un atropellado. ¿Te paras? Y entonces luego Jesús te usa en una de sus parábolas. Fíjate que iba uno de G3, 16 satélites, saliendo de... y pasó por Neza y había un atropellado y siguió de largo. Yo tampoco me paraba, porque no sabes si cuando te bajes a ayudar a este cuate te van a caer 10. Y el coche que acabas de sacar del corralón lo despedirás y vete tú a saber dónde acabarás tú. Mismo ejemplo, Hoy muchas veces tú ves el atropellado, el cuate ahí. Ok, váyanse al libro de Números, capítulo 22. Todo esto es una discusión legal que están teniendo aquí Jesús y el abogado. Y es natural que la gente buscara interpretaciones de la Biblia. ¿Quién es mi prójimo? ¿Tengo que amar a todas las personas? O sea, es como si a mí me preguntas, tú, Dios, ¿tengo que amar a los americanistas? Yo creo que Dios desde el cielo diría, hay excepciones, Charlie. Hay cargas que no te tengo que imponer. O sea, ¿tengo que sentir alegría si le ganan al Monterrey? Por supuesto que no. ¿Puedo sentir coraje? Dios diría, Charlie, por supuesto que sí. Hasta la corte celestial se le voltea el hígado. Ok, fíjense, 22:1. Dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Entonces, si tú veías la oveja, lo que fuera del prójimo, se la tenías que llevar. 22:1. Deuteronomio. ¿Qué les dije? Bueno, para variar los probé. Números, váyanse uno más a la derecha. Ahí están. Ahora sí, dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Y luego Dios va a hacer énfasis en el versículo 3, así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Arriba dice, no le negarás tu ayuda, y aquí hace énfasis, no se la puedes negar. No te puedes hacer el loco, no te puedes esconder. Les voy a farolear porque ya estoy aprendiendo hebreo. Lo tujal leitalem. No te puedes negar a darle la ayuda. Ok, este principio lo tenían clarísimo los judíos y lo andaban enseñando. Lo tujal leitalem. Piensen en esta historia. ¿Dónde quedó el lo tujal leitalem? El no le negarás tu ayuda. Si tienes que ayudarlo, si se le pierde la vaca, lo que sea, ¿tú crees que no lo vas a ayudar si está moribundo? ¿Y qué hicieron? Lo ignoraron.
Cuando el abogado está platicando con Jesús, el abogado está diciendo, yo estoy contigo, yo sí me hubiera parado. Lo están ignorando, no solamente por miedo, sino porque acuérdense que los dos que pasan son levitas. Bueno, uno es sacerdote y el otro es levita, los dos sirven en el templo. Los sacerdotes nada más servían 15 días al año, así que si el cuate había ido por algo y venía de regreso, pero tocaba el templo, tocaba el muerto, quedaba impuro, ya no podía servir porque se tenía que separar 7 días del templo y bañarse 2 veces con las aguas estas con ceniza, con el exfoliante, precisamente para que no hubiera ébola en Israel. Obviamente lo ve medio muerto y dice, lo tujale y talem, no puedo negarle mi ayuda, pero si lo toco, me vuelvo inmundo. Entonces ellos ponen la pureza ceremonial por encima del cuidado de la vida. ¿Sí se entiende? ¿Está mal? Por supuesto que está mal. Y hagan de cuenta que el abogado está diciendo, estamos de acuerdo, si ese es mi prójimo yo sí lo hubiera levantado. ¿Por qué? Porque yo considero los fariseos liberales, Nicodemo, José de Arimatea, Gilel, etcétera, consideraban el cuidado de la vida como lo máximo. ¿Sí me explicó? Había disposiciones que llegaban al grado de decir, si tu amiga, si tu vecina es gentil y está pariendo y está agonizando, no la puedes ayudar porque es gentil. Y otras personas decían, no, aunque sea gentil, si su vida está en juego, la tienes que ir a ayudar. No importa que tú tengas contacto con el extranjero, si es para salvaguardar la vida, lo tienes que ayudar. Y entonces Jesús le dice, bueno, por cierto, se me olvidaba algún detalle. El tipo que, bueno, pasa finalmente un tercero, lo levanta, se lo lleva al mesón, lo cuida, bla, bla, bla. El cuate ese era samaritano. Aún el judío más liberal que hubiera ido a levantar, aunque el tipo fuera romano, no hubiera ido a levantar a un samaritano. Porque consideraban a los samaritanos la escoria del mundo, lo peor. Lo peor. Los veían como mestizos que negaron la fe, que dieron la espalda, lo peor. Antes hubieran ayudado al romano con todas sus imágenes. Jesús le decía, por cierto, este tipo que lo levantó era samaritano. Por cierto, ¿quién fue su prójimo? Y lo deja ahí, lo esquina y le dice, ni siquiera usa la palabra samaritano, o sea, es como el americanista. ¿Sí me explicó? Dice, el que usó misericordia de él. Y le dice Jesús, ¿qué? ¿Se acuerdan? Veías tú lo mismo. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque nuestros prójimos no han perdido ni la vaca, ni el perro, ni la cartera, ni el iPad. Nuestro prójimo ha perdido el alma. Y si muere sin Cristo, se va a ir al infierno. Y con esto les termino en qué creemos los cristianos. Los cristianos creemos en el castigo eterno. Nos hemos peleado con un ser eterno, le dimos la espalda a un ser eterno y como consecuencia, la persona que perece en sus pecados vivirá eternamente en el infierno, separado de Dios. Como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, excluido de la presencia de Dios. Dios no está jugando. Y sí, efectivamente en el infierno están Hitler y están Stalin y todos los feos. Pero el infierno está lleno de gentes buenas. Entre comillas, porque como lo leímos hace rato, no hay justo ni a uno. Muchísimos, millones y millones de personas todos los años creyendo que van a morir y que porque llevaron una vida buena, no mataron, no violaron, no esto, no lo otro, van a abrir sus ojos en el cielo. No es cierto. Todos hemos violado la ley miles de veces durante nuestra vida. Todos, como dice Salmo 51, hemos sido formados en maldad. Algunos no fuimos Hitler, porque no fuimos el Kaiser de Alemania en los 30, Pero si hubiéramos estado ahí, que se cuide el planeta. E irán estos a condenación y los otros a la vida eterna, dice Jesús. Cuando tú veas a tu familiar, a tu amigo, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tus hijos incrédulos, acuérdate a dónde van. Hay una historia ahí en el discipulado, en el estudio del infierno, en donde
Llega un capellán ahí en Inglaterra a leerle versículos que hablan del infierno a un tipo que van a ahorcar. Y el tipo, cuando va camino ahí al patíbulo, se voltea con el pastor y le dice: si yo creyera lo que usted me está diciendo, yo predicaría este mensaje descalzo, aunque Inglaterra estuviera cubierta de vidrio. O sea, si en serio crees que hay un castigo eterno y que después de la muerte la gente abre sus ojos en un lugar, como dice la Biblia, de vergüenza y confusión perpetua, ¿eso qué nos da? Cero margen de error. Los cristianos no podemos ser mundanos. Tenemos que dar un ejemplo, y cuando tengas la opción entre me vuelvo tantito mundano o me hago tantito conservador, vuélvete conservador. Equivócate siempre por el lado correcto. ¿Por qué? Porque las personas, después de ver nuestra vida, pueden abrir sus ojos en el infierno. Y les doy este último ejemplo. Este dedo no lo estiro. Yo ya era cristiano. Me estaba poniendo un cohete de aquellos. Y tenía yo una caja de cervezas y la estaba abriendo con un cuchillo. Y en una de esas le atino a una de las botellas y se sigue la mano. Llegué al hospital, casi el dedo así, ya saben, medio colgando, y el doctor me preguntó, ¿le pongo anestesia o ya con lo que trae? Le dije, no, ya con lo que traigo, doctor. Pues, ahí me estuvo buscando los tendones, me los volvió a coser. Y cuando se me estaba bajando el cohete, empecé a pensar en todas las personas que habían estado en la fiesta. Y empecé a pensar en mi vida. Y dije, ellos se van a ir al infierno, todos estamos en la fiesta. Pero yo me hubiera ido, si hoy nos matamos todos, yo me hubiera ido al cielo. Todos los demás al infierno. ¿Y qué me hubiera dicho Dios? ¿Vienes con las manos? El que te escurren de sangre. Y tú viviendo igual que ellos, sabiendo que pues, al fin yo me voy a ir al cielo. Sin el más mínimo cuidado y amor por las almas que te rodean. Si tú eres sobrio, si tú eres serio, si tú crees en el infierno, la gente de alrededor te lo va a creer. Tal vez no se conviertan, tal vez no se quieran arrepentir, tal vez no esté dentro de sus planes, pero por lo menos, como dice el libro de Ezequiel, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y dice allí al final de la historia de la humanidad, cuando termina el tiempo, cuando arranca la eternidad, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Se acuerdan? El juicio final. Y ahí está toda la fila de los muertos. La paga del pecado es muerte. Todos los que no tienen a Cristo, formados. Va a ser un juicio público, nosotros vamos a estar ahí. Y se va a presentar la vida de todas las personas. Imagínate que está tu amigo con el Chelas en la fila para ser lanzado al lago de fuego. Y de repente el Chelas te ve en las gradas. Dios, ¿qué hace él allá? Si se las ponía conmigo. Sí, bueno, es que él me aceptó y no se trata de buenas obras, se trata de que él me pidió perdón. No, pero ese cuate, ¿cuándo te pidió perdón? No, pues tal año, Chelas. Digo, Motas, tú te las seguías poniendo conmigo. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste? Porque mi alma no fue valiosa para ti. Si tú hubieras creído a donde yo voy y donde voy a pasar toda la eternidad, no hubieras, ni hubieras olido las cervezas, maestro. Siempre hubieras tenido miedo por mi alma, por mi destino. Imagínense las personas que se les hace fácil fornicar con un incrédulo o incrédula. Y cuando salga la persona viendo su vida y sus pecados y su fornicación, dice, oye Dios, pero el otro participante está allá. No te importó mi vida, ¿verdad? Querías lo tuyo. Querías saciar tu codicia. Y miren, no se trata de que ninguno estemos así en el juicio final. Hijo, ahí está el Motas. Que por lo menos las gentes nos puedan voltear a ver y le digan a Dios, mira, ese cuate, por lo menos ese cuate sí cambió. Y me dio testimonio. Y nunca me dejó de avisar, maestro, vas al infierno, vas al infierno, vas al infierno. Jesús habló, y la siguiente vez que lean los evangelios, váyanle subrayando, mucho más del infierno que del cielo.
Porque Jesús no nos vino a salvar de una vida fea. Jesús nos vino a salvar del infierno, del castigo eterno. Sí. Bueno, algunos por amor, otros por temor, ¿eh? Sí. Miren, hay quienes se paran en el semáforo porque quieren, hay otros por la multa, ¿no? ¿Se han fijado cómo en el segundo piso que hay cámaras todos vamos a 80 junto a la cámara? Y no es por amor al de al lado, ¿eh? Le tenemos que avisar al de enfrente, el puente adelante está roto, ¿eh? El infierno no puede quedar excluido la predicación de los cristianos, porque ese día nos pudrimos. Porque ¿de qué te salvó Jesús? ¿De una vida fea? No, olvídate. O sea, Jesús no vino que tengas una vida padrísima y no. Qué bueno, mira, qué bueno que tengas una vida plena, largura de vida y años de vida y paz te aumentarán. Si fueres sabio, sí, qué bueno. Sí, Cristo nos da gozo, nos da paz, nos da cosas que el mundo no nos puede dar. Sí, nuestra vida cambia para bien, podemos disfrutar. Y no necesitamos vivir en el exceso, podemos disfrutar de las cosas sencillas de la vida, de nuestra familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Pero al final del día, ninguno de los que estamos hoy aquí va a estar aquí en 100 años. Todos vamos a estar en la eternidad. Así que no se trata de que Jesús vino a salvarnos de una vida fea. Jesús vino a salvarnos del infierno, donde ya no hay esperanza. El único rato que no van a tener de dolor, aunque sí lo van a tener de temor y de terror, el incrédulo, es cuando lo saquen del infierno, lo pongan frente a Dios, a quien nada más va a conocer, Dios ni siquiera les va a dirigir la palabra, ¿eh? Nada más les va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínate, oye, ¿alguna vez escuchaste la palabra de Dios? Sí, nada más me dijo maldito y que me largara yo al infierno. ¡Qué horror! Oye, Dios, pues yo no era tan malo, el Mota siempre fue malo, el Mota siempre fue peor, el Mota mató. Sí, pero el Mota se arrepintió y su vida cambió. Y ahí quedó como testimonio para la posteridad de que Cristo cambia las vidas. Nosotros somos la medida de Dios para muchas personas, ¿eh? Muchas personas van a calificar y van a determinar su relación con Dios por lo que nosotros vivimos. Piensen en esas frases. Es que hay un cristiano en mi chamba que es así y así. Claro, el juicio y la muerte son cosas individuales, ¿eh? Se enfrentan de forma individual y no va a haber pretexto. Porque Jesús le va a decir, a mí me vale si viste buenos o malos testimonios. ¿Tus pecados qué onda? Pero nosotros podemos servir a Dios con un buen testimonio. Empezando por mí, ¿eh? Yo espero que a todos nos produzca temor esto que hoy hemos estudiado. Y que realmente salgamos y escuchemos la voz de Dios desde el cielo diciendo, Lot, Tujale y Talem, no te escondas. Eso quiere decir literalmente, no te hagas el loco. Porque lo que perdió tu prójimo no es el iPad, ¿eh? Perdió su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Y si nosotros creemos en que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados para librarnos del infierno, así tenemos que vivir. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios gracia, fuerza. Le preguntan los muchachos a Jesús cuando resucita, ¿ya vas a quitar a los romanos? ¿Restaurarás el reino de una vez? Y Jesús les dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Dice, empezando en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, ok, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos pedir que tú nos recuerdes el destino eterno, Señor. Que recordemos que sin ti, Dios, del otro lado de la eternidad no hay esperanza. Danos la gracia, Dios. Danos la sabiduría para hablarle a las personas que amamos acerca de tu amor. Que entiendan que tú los amaste hasta la muerte, Señor, y que estuviste dispuesto a todo para salvarlos. Danos un buen testimonio, Señor.
Danos una vida que te agrade, que podamos ir por la vida con una buena conciencia y sirviéndote. Cuídanos, Dios. Danos amor por las almas, que nunca, Dios, las olvidemos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayámonos.